Vamos a platicar sobre quién era Carl Rogers. Él nació en un barrio de Chicago, Illinois, el 8 de enero de 1902. Él era el cuarto hermano de seis. Viene de una familia media y muy religiosa cristiana. Según cuentan, él era un niño muy inteligente, era muy curioso. Cuando algo le gustaba, lo investigaba y le gusta experimentar. Así, sus primeros años de vida la pasó con su familia y aprendió a leer, a escribir en su casa y ya cuando llegó a la escuela, pues ya él iba muy, muy avanzado en conocimiento. Este, también le gustaba mucho la lectura, todo lo que le llamaba la atención, le encantaba leer y leer y leer. Este, Sus papás se encargaron de la enseñanza de los valores cristianos, ¿verdad? Morales, especialmente el amor al trabajo. En la edad de 1914 dice que su familia se trasladó al campo con la finalidad de la agricultura y, y de vivir de la crianza de los animales. ¿Sí? Es como todo, ¿verdad? Él siempre se dedicaba a estudiar, a descubrir, a investigar desde cómo era la crianza de los animales, todo lo que hacía en casa lo investigaba, lo experimentaba y la agricultura. Descubrieron en casa pues, que podría ser un especialista en agricultura y lo inscribieron en la facultad de la universidad en 1919 para estudiar agricultura. Pero él en el transcurso se dio cuenta que pues eso a él no le apasionaba, no le gustaba realmente y pues se retiró. E inmediatamente ingresó a estudiar teología y por supuesto sus papás muy felices, ¿verdad? Porque consideraban para ellos eso era lo mejor que le podía pasar a su hijo, dedicarse a ese estudio para en un futuro hacerse cargo de una congregación o de una comunidad, ¿verdad? Y entonces en este proceso, en el año de 1922, él realizó un viaje a la China. Estuvo algunos meses allá con un grupo de estudiantes americanos y en ese proceso pues también él descubrió que pues no, eso no era tampoco lo que él quería para su vida y cuando regresó, ¿verdad? Se retiró un poco de las actividades de la iglesia. En el año 1924 pues él se casó y pues, los papás creían y pensaban que esa persona, esa pareja era muy mala influencia para él. Por supuesto, en el transcurso del tiempo llegaron a tener dos hijos y pues él tomó la decisión de alejarse un poco de los papás irse del lugar, irse a otro lugar y dedicarse a estudiar. A él le llamaba mucho lo que era la psicología y empezó él a estudiar, a experimentar y su naturaleza, ¿verdad? Que él hacía siempre investigar, estudiar, leer. Por medio de eso, pues él publicó su primer libro en 1939, dice que eh, pues publicó su primer libro y eso llegó a obtener pues una cátedra de psicología clínica en Ohio y pues ahí empezó, ¿verdad? Él a poner en prácticas sus estudios, sus descubrimientos en la relación sus alumnos y también dice que en el año de 1931 empezó con luchas con los psiquiatras, con los médicos, porque él se daba cuenta que como psicólogo pues no lo valoraban. El psiquiatra era el que dirigía, que, que cuando mandaban un paciente con él, que el psiquiatra le daba todas las indicaciones que tenía que hacer con el paciente. Y eso no le gustaba a él. Entonces empezó a luchar para que le dieran valor al psicólogo. Y decidió, ¿verdad? En el proceso, eh, pues
tomar cargos directivos, que el psicólogo tuviera lugares específicos de acuerdo pues a lo que realizaban, ¿verdad? Y entre ellos pues logró, ¿verdad? Que estuvieran en instituciones de salud mental, en hospitales, en centros, em, hasta el día de hoy, centros de salud, que fue un legado que él dejó, ¿verdad? A los psicólogos clínicos. También dice que se logró un proceso muy especial, que el terapeuta podía realizar grabaciones con el único fin de que hubiese evidencia sobre las técnicas y el funcionamiento de cada una de ellas y pues a los pacientes les hacía saber que ellos podían tener pues, así un psicólogo, un terapeuta en casa escuchando esos audios. También otra función que cumplió fue que colegas pudieran escuchar las técnicas y las terapias y pudieran dar su análisis sobre los casos. Y también fortalecer, ¿verdad? Estas técnicas que se estaban dando. Desde luego, así como hubieron cosas buenas, pues también hubieron otras personas que no les parecía, no le agradaba, ¿verdad? Ese proceso que él hacía. En 1942 dice que eh, fue la base fundamental de la terapia centrada en el cliente. En ese año se fundó la piedra angular del movimiento de la psicología humana. Desde ahí, eso tuvo el proceso de haber estudios ya, pues ya definidos. En, en 1944, él dice que regresó a su tierra natal a fundar el primer centro donde efectuaba sus técnicas, sus terapias, sus investigaciones y fruto de ello pues dio el segundo libro que al final eran todas las experiencias tenidas con sus pacientes. En, en 1957 obtiene una cátedra en la psicología y psiquiatría de la Universidad de Wisconsin, donde él experimentó, dice, las terapias centradas en el cliente, con pacientes psicóticos especialmente. Y ahí, después de eso, desde en el año 67, se publicó otro libro con esas experiencias con esos pacientes. En, en el 1964, él decidió abandonar las enseñanzas y se trasladó para California, totalmente y específicamente a poner en práctica todas sus terapias y técnicas. En el 1969 dice que fundó un centro para la resolución de conflictos. Ya en ese tiempo, pues él empezó, ¿verdad? A tener sus propias teorías, con cuántos años de experiencia, ¿verdad? Ya con las personas, escuelas de psicología, ya psiquiatría, ya en hospitales. Entonces él empezó pues, a tener sus propios conceptos y uno de esos conceptos estaba aquel que le llamaban el self, cual él decía que era la forma en que las personas entendían basándose en las experiencias, en las vivencias, en las expectativas del futuro. Eh, Cómo se daba el proceso, ¿verdad? Otra de sus definiciones era la congruencia. Él decía que como era un grado de equilibrio que impera entre la experiencia, la comunicación y la conciencia. Cuando no existe esto, se da la incongruencia, que ocurre cuando hay diferencias entre la conciencia, la experiencia y la comunicación.
Y esta incapacidad se percibía con precisión en la incapacidad de comunicarse, ¿verdad? Al final, sobre las bases de la realidad. O sea que todo provocaba ciertas situaciones y entre ellas se daba la represión o la negación. La persona no percata lo que hace y es percibida por los demás como incongruente. Interviene entre ellas la conciencia, la experiencia, se denomina en un proceso de deshonesto, de hipócrita o falso. En la incongruencia también se puede expresar en forma de tensión, de angustia, de desorientación o de confusión. Em, todo este proceso de todos estos años en donde él se dedicó al estudio, pues esta terapia recibió varios nombres. Al inicio le pusieron la terapia relacional, luego la terapia no directiva, unos años después la terapia centrada en el paciente, en donde él decía que cuando empezó a analizar, ¿verdad? Que cuando el paciente escuchaba la terapia centrada en el paciente, pensaba que el paciente estaba enfermo y que eso no hacía que la terapia evolucionara. Y decidió cambiarle el nombre y le puso la terapia centrada en el cliente con la finalidad de que el cliente se sintiera al mismo nivel del terapeuta y el proceso psicológico se diera eficientemente. Después descubrió que no le parecía ese nombre y entonces le puso la terapia centrada en las personas, que para él era tan importante que él se sintiera en las personas, que hubiera empatía, que se sintiera escuchado. Entonces, por eso le cambió el nombre. Al final, Roger llegó al siguiente pensamiento y decía, las personas maduras son aquellas que tienen la capacidad de diferenciar su yo real y su yo ideal, adquiriendo mayor objetividad y congruencia. Y es por ello que han logrado autorrealizarse. Ya en los últimos años de vida de este autor, empezó a viajar a muchos lugares del mundo con ideas de encontrar la paz, de que ya no hubieran más guerras. Y en uno de esos viajes, pues, hubo un accidente en donde se lastimó la cadera. Mm, lo operaron y pues unos días después realmente tuvo un ataque al corazón. Eso sucedió el 4 de febrero de 1987. Podemos decir, ya dejó hasta el día de hoy un legado muy importante para la terapia humanista existencial.